Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a su programa Tras las Huellas. En el día de hoy tenemos tres importantes invitados. El primero de ellos es el señor Jairo Rivera Morales. Él es lingüista y literato nacido aquí en el municipio de Zipaquirá. La segunda persona es Hernando Franco. También él nos acompaña en el día de hoy. Él es cuidandero de la Casa del Chorro. Bienvenido aquí a nuestro programa. Y también nos encontramos con el profesor Luis Cuéllar, quien nos ha venido acompañando en todos nuestros programas en Tras las Huellas. Bueno, primero que todo, Hernando Franco, bienvenido. Muchas gracias a la audiencia. Agradezco esta oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia zipaquireña. A partir de aquí de la Casa del Chorro vamos entonces a hablar sobre la Revolución del 48. A mí me dejaron como tarea que diera un contexto internacional de lo que fueron las revoluciones del 48 en Europa. Entonces esa va a ser mi tarea. Claro que sí. Bienvenido, profesor Jairo, también aquí a su programa Tras las Huellas. Hablemos un poco y hagamos una breve introducción también el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Pues muy complacido de estar en este programa y en esta emisora y en esta Casa del Chorro, casa histórica de Zipaquirá. Aclarándole pues que yo no soy nacido en Zipaquirá, estudié aquí mi bachillerato en el Colegio Nacional La Salle, y como para corroborar un poco su afirmación, digamos que aquí fue mi segundo nacimiento, porque aquí tuve el contacto con las letras, con la filosofía y con muchas cosas que han sido importantes para la vida, para las luchas de la vida. Entonces tengo un cariño infinito por Zipaquirá y una cantidad de recuerdos. Bueno, profesor Luis Cuéllar, también, entonces iniciamos nuestro programa con usted. Nuevamente buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sabemos en la hora en que este programa, las personas que les gusta ver la parte histórica de nuestro municipio y en la región, vuelvo y digo, como decían nuestros invitados, que estamos aquí para seguir aumentando pues el conocimiento de la historia de la región. En esta ocasión, dos personas que nos acompañan para mirar el contexto en el cual se desarrolló y tuvo como su formación un gran zipaquireño que fue Santiago Pérez, quien fue presidente en el año de 1874. Quisiera también mencionar que los tres somos exalumnos del Colegio de La Salle de Zipaquirá, y nuestra afición también por la historia, por tener una memoria, viene de esas aulas también, eso hay que corroborar. Y también lo otro es que me parece importante que Jairo nos esté acompañando. Jairo ha sido senador de la República y también representante en el Congreso. Y es de Dolores, Tolima, y tiene una relación muy, parece una cosa que fuera no casual, pero es así. Santiago Pérez reemplazó al gran presidente Murillo Toro, tolimense también, y hay una relación porque ellos fueron los que forjaron lo que fue el movimiento radical en la época en la cual se hace necesario que Hernando nos haga un contexto, porque la mayoría de dirigentes para la época bebían mucho de lo que ocurría en Europa y leían acerca de lo que estaba ocurriendo en esa ocasión. Bueno, entonces hablemos un poco sobre esta revolución con Hernando, que es un poco el conocedor de este tema, ya que vivió también en Francia, vivió casi más o menos 30 años en Francia. Hablemos un poco de cómo se vivió esa historia y esa revolución, ya entrando en materia.
Bueno, las revoluciones del 48 en Europa empiezan efectivamente en Francia. Hay una crisis profunda desde el punto de vista económico, también político. Digamos que viene la restauración después de la caída de Napoleón, y esta restauración restringe los derechos políticos en Francia. En el 48, Louis Blanc, que es más o menos como el líder de esta revolución, junto con una cantidad de personas, reclaman derechos políticos para la gente, digamos la ampliación del voto, bueno, todas estas cuestiones políticas, y derrocan al Felipe de Orleans, que es el rey que digamos sube cuando hay la restauración, y instauran la Segunda República Francesa. La Segunda República Francesa porque pues después de la Revolución Francesa se instaura la primera, pero entonces viene la restauración y acaban con la República. Entonces se instaura la Segunda República Francesa, en la que se amplían los derechos políticos, y pues digamos que hubo una problemática grande, y esto se aprovecha por Napoleón Bonaparte. El nieto de Napoleón Bonaparte se hace elegir presidente de la Segunda República. Como consecuencia de esta primera, digamos, este primer fogonazo en Francia, hay revoluciones en Alemania, en Italia, en Checoslovaquia, y en estos países es más una revolución, digamos, nacionalista, ¿no? Son digamos, revoluciones que van más bien a exigir una unidad nacional y un reconocimiento, digamos, ya de la nación como motor de la historia, ¿no? Porque en realidad eran monarquías en estos otros países también. Entonces todo este contexto es el que de cierta manera influye también muchísimo aquí en Colombia, porque como decía Luis, pues digamos todos los dirigentes de la época en este país estaban muy atentos a los movimientos europeos, y así ellos tenían una influencia muy grande. Digamos que hay los artesanos y todos estos grupos sociales que también en Colombia están exigiendo, digamos, una apertura política y una apertura económica. Entonces, este es como, digamos, el contexto internacional que influenció directamente aquí la revolución del 48. Bueno, y después de este corte de comerciales vamos a seguir hablando ya de Santiago Pérez como tal. Entonces vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, y continuamos aquí en nuestro programa Tras las Huellas, y ya en este segmento vamos a hablar como tal del señor Santiago Pérez Monsalva. ¿Quién fue, cuándo nació y cómo ha sido o por qué es tan importante no solo para nuestro municipio, sino a nivel nacional, profesor Luis? Antes de eso, yo quisiera hacerle algunas preguntas aquí a Jairo, y es lo siguiente, hablando del contexto un poco internacional del cual hablaba Hernando, también hay un contexto nacional. Santiago Pérez nació en el año de 1930, es decir, la segunda generación o la generación posterior a la independencia. Una generación muy importante. Bien importante, entonces ya su mirada pareciera ser un poco diferente, y entonces yo quisiera preguntarle, excúseme la repetición, a Jairo, ¿cómo podríamos mirar un contexto de la formación, el caso por ejemplo de los radicales y sus opuestos en esa época? Bueno, Luis, una precisión. Aquí en Colombia la gente es muy dada a hablar de historia sin conocer la historia. Entonces aquí, por ejemplo, se suele confundir los gólgotas con los radicales, que no es lo mismo. Los gólgotas fueron un apelativo
que por iniciativa de José María Samper se le dio a unos jóvenes que se proclamaban socialistas. Incluso de ahí proviene el nombre de Gólgota, porque Samper en un discurso dijo en el Parque de los Mártires, en lo que hoy es el Parque de los Mártires, que el primer socialista del mundo había sido Jesucristo, el mártir del Gólgota. Pero ellos eran como una especie de yuppies. Es un término que se ha utilizado mucho en Colombia después del gobierno de César Gaviria, donde él inauguró un kinder de muchachos tecnócratas que iban a transformar a Colombia. Yo me acuerdo que uno de ellos, Miguel Silva, entró con su corte de compañeros a la Sociedad Económica de Amigos del País, donde yo estaba almorzando. En esa época yo era representante a la Cámara, con el doctor Hernando Agudelo Villa, un hombre supremamente ilustre, culto y valioso. Y ellos decían que Gaviria iba a ser el gran hito de la historia de Colombia, porque con esa constitución del 91 iba a transformar este país y que por fin se iban a cumplir los sueños de no sé quién y de los radicales. Y el doctor Agudelo, que era un hombre bastante tomador de trago, estaba ya con 4 whiskies en la cabeza, y él recelaba mucho de ese gobierno de Gaviria, porque era un gobierno que impulsaba el neoliberalismo, es decir, la apertura económica en contra de los intereses del pueblo. Y con unos tragos en la cabeza les dijo: miren, no me jodan tanto con su doctorcito Gaviria. Ese señor, dentro de 50 años, nadie va a saber quién fue. Es un presidente de mantenimiento por más que haga constituciones nuevas. En cambio, dentro de 300 o 400 años, todo el mundo seguirá sabiendo quién fue Manuel Marulanda Vélez, porque ese sí es un revolucionario. Dijo, es un hombre universal, como García Márquez. Hago esta acotación porque es que nosotros tenemos que rescatar nuestra propia historia. El contexto del que habla el doctor Franco es absolutamente certero y exacto para la época. Pero nosotros aquí también tuvimos nuestra revolución, que fue la revolución de medio siglo. Y fue una revolución bien curiosa, porque fue una revolución que se rebeló contra los Gólgotas. O sea, contra el neoliberalismo de esa época, digamos, contra el librecambismo que había sido preconizado por los que quisieron asesinar al libertador Simón Bolívar, que una de las páginas más oscuras de la historia de Colombia es que el hombre que nos dio la libertad, el que levantó la espada y libertó 5 naciones, ¿no?, que después fueron 6, y que murió soñando con libertar otras, que quería ir a las Filipinas y a Cuba. Semejante, uno de los titanes revolucionarios más grandes de la historia, casi nos lo llevamos aquí, porque es que hemos sido una sociedad pacata, confesional, regresiva, retardataria, conservadurista, y a eso le debemos todos esos problemas que ha habido en nuestra historia por la intolerancia, por la creencia de que las diferencias son un pecado y por la convicción de que la mejor manera de derrotar al adversario es eliminándolo. Esa ha sido una constante de nuestra historia. Entonces, aquí tuvimos una revolución muy grande que se inició con el gobierno de José Hilario López. Y él llamó al gobierno a una cantidad de jóvenes, una playa de jóvenes rebeldes, algunos de los cuales se habían formado en Europa, otros no, pero todos eran unas luminarias: Murillo Toro, José María Rojas Garrido, Santiago Pérez, Salvador Camacho Roldán. Bueno, eso es interminable si uno se pone a nombrar toda esa gente. Algunos fueron guerreros, otros no fueron guerreros, pero todos eran libertarios. Y todos tenían una convicción muy grande, la convicción de que lo que libera al ser humano es la educación. Y por eso el periodo de la historia de Colombia donde más floreció el tema de la educación, donde se fundó la Universidad Nacional, donde se fundó el Externado de Colombia, donde se habló por primera vez de cátedra libre, etcétera, etcétera, fue el periodo de los radicales, que son ellos, el partido más grande, el más importante, el más brillante de la historia de Colombia. A mí me da risa cuando algunos izquierdistas, yo soy izquierdista, pero es que hay unos que hablan en contra del bipartidismo y entonces le dicen a uno, es que ese fue liberal, entonces ese tipo
es un retardatario. No, los hombres más importantes que ha tenido la historia de Colombia pertenecieron a esos partidos. Lo que pasa es que la historia va cambiando y hoy día son obsoletos, pero en esa época, un Murillo Toro, un Santiago Pérez, son hombres que son faros, todavía hoy, 130, 140, 150 años después, para el futuro de Colombia. Por eso vale la pena reivindicarlos y vale la pena adentrarnos en el tema del radicalismo, que como le dije hace un momento es el partido más importante para mí que ha tenido Colombia en toda su historia. Quisiera corroborar y también hacer que Jairo y Hernando también ampliaran un poco más ese concepto de la educación y por qué la educación, los radicales o para ellos fue tan importante. Y también por qué ha sido también tan importante aquí en Zipaquirá. La vez pasada en el programa que hicimos decíamos que hay como un hilo conductor con la educación. Entonces decíamos que hablábamos en otro programa de José María Triana, y José María Triana fue, que es de acá de Zipaquirá, es el que Santander lo nombra como director de las escuelas normales o la escuela normal, y es el que produce una serie de documentos y de libros didácticos para la enseñanza que vino después de la independencia. José María Triana fundó un colegio aquí en Zipaquirá y posteriormente, cuando viajó a Bogotá, también lo hizo en Bogotá. Santiago Pérez tuvo relación primero con Lorenzo María Lleras por la parte, en el sentido de la educación, y posteriormente entró una amistad muy grande también con el hijo de Santiago Pérez, que era José Jerónimo Triana, de José María Triana. Los Pérez fueron formados en el colegio de Lorenzo María Lleras, el famoso Colegio del Espíritu Santo. Y ahí se formaron cuando Lorenzo María Lleras hizo, en una visita cuando era director de instrucción pública, vino aquí a Zipaquirá y encontró que esas dos personas, tanto Felipe Pérez como Santiago Pérez, tenían unas condiciones que valía la pena pues apoyarlos. Bueno, profe, perdón que lo interrumpa, también cabe resaltar que antes de que Santiago Pérez fuera político, él también fue escritor, fue educador y fue un buen periodista de la época, ¿no? Hay tres, tú lo mencionaste, tres cosas o tres características que hay en la vida de Santiago Pérez. Una la mencionaste, escritor, la otra político y la otra educador, ¿cierto? Quizás en la parte donde él mejor me parece a mí que se desempeñaba era en la educación, a pesar de que cuando él fue presidente también impulsó eso, impulsó por ejemplo mucho más la importancia de la Universidad Nacional y posteriormente cuando regresa del exilio sigue de profesor o es profesor en el Externado de Colombia y quien había también ayudado a fundar de manera conjunta con Nicolás Pinzón. Eso podríamos decir de Santiago Pérez. Como bien lo decía Jairo, es uno de los personajes dentro de los radicales que, a pesar de que algunos le critican que era muy moralista en sus cosas, uno le podría decir con los términos que emplea la gente hoy en día, como muy, como se dice, cuadriculado. Sin embargo, su probidad moral y su manera de enseñar es muy importante. Él tiene una obra que se llama Manual del Ciudadano y en el cual él menciona cómo se debería comportar las personas y cómo debería ser un buen ciudadano aquí en el país. Quisiera que Jairo también nos acotara algo y lo mismo que Hernando acerca de lo que hemos mencionado acá. Sí, pero primero que todo vamos a un pequeño corte de comerciales y bueno, ya regresamos y seguimos hablando sobre la vida de este gran personaje que tuvo una importancia en nuestra historia colombiana.
Bueno, continuamos en esta contextualización o este preámbulo que estamos haciendo sobre la vida de Santiago Pérez, un personaje que marcó historia, un antes y un después, por decirlo así, en la política, en la educación y, por qué no, en la literatura de nuestro país. Profesor, ¿cómo podemos definir a Santiago Pérez y sobre la vida política que se vivía en ese entonces? Yo podría definir a Santiago Pérez como una persona que vivió su tiempo, vivió intensamente lo que él tenía que hacer y dejó honda huella, así en algunas cosas uno pudiera o no estar de acuerdo. Entonces por eso en la anterior o lo anterior que estaba mencionando decía que me gustaría que Jairo y Hernando le dieran más continuidad al contexto del cual estamos hablando para en el siguiente programa adentrarnos más en la vida de Santiago Pérez. Entonces podríamos empezar hablando con Jairo, quien es uno de los conocedores un poco o que ha estudiado un poco a Santiago Pérez, la vida política de esta época, estamos hablando de 1830, 1840. ¿Cómo se vivía esta época? Bueno, Santiago Pérez es un hombre que recibe el influjo de la revolución del medio siglo. El gobierno de José Hilario López, que es el que le da la libertad a los esclavos en 1851, que es el primer gobierno liberal verdaderamente de la historia de Colombia, y en el cual Murillo Toro funge como secretario de Hacienda, o sea, ministro de Hacienda, que es él precisamente el que redacta el proyecto de ley que sería sancionado por el presidente López, José Hilario, y le da la libertad a los esclavos. Entonces, los hermanos Pérez Triana, Santiago, que es el estadista, el educador, y Felipe, que es un escritor brillantísimo, un hombre que deja la impronta de una cantidad de escritos que son francamente esclarecedores sobre la historia del siglo XIX y que todavía tienen mucha vigencia. Se formaron aquí en Zipaquirá y seguramente recibieron el influjo de una tradición de luchas libertarias que ha tenido esta población, esta ciudad, desde el tiempo de los comuneros, y salieron a brillar en el ámbito nacional como adalides del radicalismo, que es precisamente ese partido que, partiendo de esa lejana o remota división entre gólgotas y draconianos, entiende que no se puede jugar el prestigio y la programática del liberalismo toda en el tema de la apertura económica, sino que hay que contemporizar, hay que buscar paliativos para la miseria, y se vuelve un partido justiciero que coloca la educación como su gran enseña y que lucha hasta el final contra todos los oscurantismos, especialmente contra el que representó la regeneración encabezada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Algo que tienen en común todos estos personajes que hemos hablado es que siempre han sido grandes educadores, que siempre han apostado a la educación. ¿Por qué en esta época le apostaban a la educación? ¿Por qué no apostarle pronto a la agricultura, que era algo que pues se llevaba a la artesanía, sino a la educación? ¿Por qué seguirle apostando a eso? La situación del país en esa época pues comportaba una gran cantidad de gente que no tenía justamente acceso a la educación, y que la educación es el motor del progreso, ¿no? Digamos que la instrucción hace que la gente abra sus horizontes y que además de una manera práctica pueda participar en la vida económica del país. Entonces digamos que se genera este es uno de los principales resortes pues del progreso, y efectivamente hay toda una población que no tiene acceso a la educación. También tenemos que contextualizar, digamos, todas las organizaciones artesanales, que son muy importantes. Son ellos los que van a defender, digamos, la industria que se podría llamar en ese momento nacional, ¿no? Es una industria artesanal que se ve muy amenazada por estas políticas, digamos, de apertura de lo que en ese momento era el liberalismo. Entonces, la educación como motor del progreso y la defensa de una
de una industria nacional que tiene que ser protegida porque aún es incipiente. Entonces, si cuando un niño está pequeñito, tú no lo proteges, pues se cae, se lastima. La industria nacional era una industria incipiente que empieza a organizarse y tiene que ser protegida por el Estado para coger la fuerza. Digamos, en los grandes países industrializados de la época, Inglaterra, Francia, incluso los Estados Unidos, las barreras de impuestos protegen la industria, que luego, una vez fortificada, es la que va a exigir que haya en estos países la apertura económica. Entonces, es algo paradójico en el sentido en el que a nosotros no nos permiten, digamos, hacer lo mismo que ellos hicieron, y digamos, esa es una de las bases de la Revolución del 48, la defensa de esa industria incipiente colombiana. Bueno, profe Luis, ¿por qué la educación siempre fue un estandarte para estos personajes? Ya para terminar. Ya para terminar, mira que una de las preocupaciones de quienes lideraron la independencia, yo a veces digo entre comillas, del país, era su preocupación por la educación. Si uno mira cómo estaba la educación en la época de la independencia, pues todavía muy incipiente, como bien lo decía Hernando, en lo que hoy llaman cobertura. No solamente en cobertura, sino también en calidad de la educación. Antes de la independencia había habido algunas reformas, la reforma más importante, la de Moreno y Escandón, ¿cierto? Con todo lo que traían de las reformas borbónicas. Pero cuando ya llegaron a la independencia, entonces Santander, cuando asume la presidencia debido a que la campaña del sur de Bolívar, del sur la hizo Bolívar para libertar a Ecuador y Perú y Bolivia, entonces él se queda encargado, y una preocupación de los que se quedaron fue la educación. Entonces, una de las cosas interesantes de Santander, a veces así lo critiquen, es fundar colegios y escuelas en casi todos los municipios y transformar los cuarteles en escuelas. En escuelas. Y la otra es que esa educación haya el primer choque con la iglesia, ¿sí? La iglesia era quien realmente en un momento dado como que dirigía lo que había que decidir en la educación, cuáles eran lo que hoy llamamos los currículos, los pensum, sobre los cuales se podía educar. Pero la otra también era que solamente existían escuelas para españoles pobres, y generalmente los mestizos, no todos, pero generalmente los mestizos y los indígenas, los nativos, nuestros ancestros, no tenían acceso a la educación. Entonces, esa fue una primera preocupación, y por eso se instaura el famoso método de Lancaster, que era el famoso método de la ayuda mutua. Entonces, a la cual un profesor tenía una serie de estudiantes, nombraba unos monitores, como podríamos decir hoy en la universidad o en el colegio, y ellos eran los que ayudaban a formar a los otros. Eso es una primera preocupación, por eso te digo la importancia, por ejemplo, de José María Triana, ¿cierto? Y después el hilo que tú lo vas a ver con Santiago Pérez, con Lorenzo María Lleras, después con Ricardo Inestrosa, que fue rector del Externado de Colombia y que ha tenido influencia a nivel nacional y que también es ipaquireño, y del cual hablaremos también más adelante. Bueno, primero que todo, pues agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí en esta contextualización para poder ya en nuestro próximo programa adentrarnos sobre la vida de Santiago Pérez y pues de nuestros próximos personajes que vamos a seguir trabajando o tratando aquí en nuestro programa Tras las Huellas. Hernando Franco, muchísimas gracias por habernos aceptado aquí en la Casa del Chorro. Profesor Jairo Rivera también, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Y el profesor Luis Cuellar, que todos los programas nos ha venido acompañando aquí en nuestro programa Tras las Huellas. Por último... Sí, quisiera mencionar una cosita. Estamos haciendo la grabación en una próxima emisora que por lo menos ya está en prueba en el aire, por internet, que se llama La Voz del Chorro. Más adelante pediremos el favor de que hacer también un programa de manera dedicada pues a lo que ha sido la emisora. Claro que sí, entonces a todos nuestros televidentes muchas gracias por estar aquí en su programa Tras las Huellas, y a todos ustedes a la mesa de trabajo por acompañarnos en este día.